Hola, buenos días. Como todos los años, quiero agradecer al comité organizador por haberme invitado a dar la charla y en este caso quiero hacer una mención especial al doctor Calvo, que dice que nunca le doy las gracias a este porque siempre me quejo del tema que me toca. Y el año pasado me tocó la vitamina D, que quise morirme, y este año también he querido morir de un infarto o de otro evento cardiovascular, porque no sabía muy bien qué iba a contar a un médico de primaria que está acostumbrado a manejar el riesgo cardiovascular, una reumatóloga piltrafilla como yo, que trabajo en Orihuela y que poco puedo aportar. Lo que quiero es, sobre todo, que queden 4 conceptos claros y no quiero meterme en si tal fármaco es mejor, tal fármaco es peor, sino que vosotros veáis que realmente nuestros pacientes tienen aumentado el riesgo cardiovascular y que hay que tratarlo. Pero antes de empezar con el riesgo cardiovascular, yo me he preguntado, pues, ¿nuestros pacientes tienen enfermedades puras? ¿Un paciente nuestro tiene una artritis reumatoide y ya está? ¿O tiene más cosas? ¿Tiene otras comorbilidades? Pues bien, comorbilidad se define como la coexistencia de varias enfermedades en un mismo paciente y en un momento determinado. Nuestros pacientes, los lupus, la artritis, la espondilitis, tienen su enfermedad inflamatoria por la que vienen a nuestra consulta, pero es que además son diabéticos. ¡Qué mala suerte! Y tienen la tensión alta. ¿Qué vamos a hacer? Y encima vienen en brote y le tengo que poner corticoides. A ver qué hacemos con esa glucemia. Entonces tenemos que plantearnos una serie de cosas porque nuestros pacientes no son enfermos puros, sino que tienen una serie de comorbilidades asociadas. Y estas comorbilidades pueden condicionar el pronóstico de la enfermedad, aumentar su morbilidad. No se muere igual un paciente con artritis reumatoide pura que un paciente con artritis reumatoide con una diabetes y si además es hipertenso. Esto nos va a condicionar también qué tratamiento vamos a poner, porque si un paciente es diabético, pues nos plantearemos, ¿ponemos más corticoides, menos corticoides? ¿Qué es lo que nos conviene? Y también va a influir en la respuesta al tratamiento. Por tanto, las enfermedades reumáticas inflamatorias van unidas frecuentemente a comorbilidades, y estas comorbilidades van a depender tanto de factores intrínsecos de la enfermedad, como el estado de inflamación prolongado, como de factores extrínsecos, como la edad del paciente. Es más frecuente que un paciente de 70 años tenga la tensión alta que un paciente de 30. El tratamiento que le ponemos, el poner corticoides también condiciona esto, el estado de ánimo que tenga el paciente, la discapacidad. Y así vemos que hay una serie de comorbilidades que pueden ser comunes a todas las enfermedades reumáticas inflamatorias, entre ellas la enfermedad cardiovascular y la hipertensión y dislipemia asociada, y otras que son más específicas, como pueden ser la enfermedad valvular cardíaca en la AR o en la espondilitis, la resistencia a la insulina y la diabetes más asociadas también a la artritis reumatoide y a la artritis psoriásica, etc. Pues bueno, aquí el doctor Calvo me ha encargado que hable un poco de la enfermedad cardiovascular y de todo lo que lleva asociado. Entonces, si entramos ya un poco en el riesgo cardiovascular, tenemos que decir que las enfermedades reumáticas inflamatorias presentan una mayor prevalencia de eventos cardiovasculares de origen aterosclerótico que en la población general. Esto unido a la manera particular de presentarse, ya que en nuestros pacientes suele cursar de una manera más larvada. Un paciente nuestro que tiene un infarto no llega, me duele el pecho, se me va el hombro, no, viene, me siento mal, estoy un poco mareado, no tengo muy claro qué es lo que me pasa. Entonces tenemos que tener en cuenta estas cosas y los dolores torácicos muchas veces son atípicos. Y todo esto nos lleva a que lleguemos a veces demasiado tarde al diagnóstico de infarto o de cardiopatía isquémica, a que muchas veces el paciente entre en insuficiencia cardíaca e incluso se mueran antes de que podamos haber hecho algo por ese paciente. Con esto lo que os quiero decir es que nuestros pacientes tienen un aumento de la morbimortalidad por riesgo cardiovascular y que esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de plantearnos el tratamiento y de qué hacer con ellos. Y ya en el año 2012 empiezan a hacerse metaanálisis, sobre todo en artritis reumatoide. Bueno,
He de decir que me han encargado las enfermedades inflamatorias, pero me he centrado más en artritis reumatoide, artritis psoriásica y espondilitis, la espondiloartritis en general, aunque esto también se da en otras enfermedades inflamatorias como pueden ser las vasculitis, el lupus o cualquier patología que vemos en nuestra consulta. Entonces, este señor ve que el riesgo de mortalidad por evento cardiovascular está hasta en un 50% más elevado en pacientes con artritis reumatoide y que las muertes por eventos cardiovasculares, sobre todo por enfermedad coronaria, pueden estar aumentadas hasta casi en un 60% y los eventos cerebrovasculares hasta en un 52% de los casos. Entonces, ¿qué está pasando con nuestros pacientes? ¿Tienen el riesgo cardiovascular elevado? ¿No lo tienen? Pues a la luz de estos datos parece que sí. También más tarde hacen el mismo metaanálisis o muy similar, lo hacen en espondilitis anquilosante y también ven que tienen aumentada tanto la tasa de infarto como la de eventos cerebrovasculares respecto a la población general. Pero es que no solo eso, sino que también podemos ver que la mortalidad está aumentada en estas tres enfermedades estrella, por así decirlo. Ya digo que no he tocado otras patologías, pero que en todas ellas está aumentado el riesgo cardiovascular y está aumentada las tasas de mortalidad respecto a la población general. Y en la psoriasis, además, si hay afectación cutánea grave, nos puede llevar a un sesgo a la hora de calcular las tasas de mortalidad, ya que parece que cuando hay una afectación cutánea extensa es mayor la mortalidad en estos casos. Hay más actividad de la enfermedad. Y ya, no solo vamos a recurrir a series europeas y a series extranjeras. La Sociedad Española de Reumatología lleva años haciendo el proyecto KARMA para valorar los factores de riesgo cardiovascular en pacientes con enfermedades inflamatorias tratados en las consultas de reumatología, y en ello están implicados un gran número de hospitales y servicios de reumatología de nuestro país. Y aquí nos dan datos de prevalencia de eventos cardiovasculares antes, que serían antes del diagnóstico y después del diagnóstico. Y vemos cómo después del diagnóstico, en todas las patologías y sobre todo en hombres, están aumentados el número de eventos cardiovasculares. Aunque ya previamente y de manera subclínica, quiero decir, cuando digo subclínica, quiero decir que sin haber estado diagnosticado de una patología inflamatoria, ya existía este aumento. Y esto se produce porque en nuestras enfermedades inflamatorias hay una aterosclerosis acelerada y asociada a la inflamación. ¿Por qué? Sabemos que hay una sinovitis en nuestras enfermedades. Esta sinovitis lleva consigo un aumento de citoquinas proinflamatorias que a distintos niveles van a provocar pues, el aumento de los parámetros de fase aguda y del fibrinógeno. A nivel de los lípidos, de la grasa, aumenta la lipólisis y puede producir el aumento de lípidos, y en el músculo incluso puede aparecer una resistencia a la insulina. Todo ello produce una disfunción endotelial y un estrés oxidativo que hace que se active el endotelio y que comience la formación de la placa de ateroma. Y aquí es todo lo que voy a hablar sobre fisiopatología, que es un coñazo. En la realidad, la fisiopatología es un coñazo. Es muy útil para entender la enfermedad, pero es un coñazo hasta que la entiende. Entonces, vemos que en nuestros pacientes hay una detección, hay una ateromatosis que es subclínica. De ahí que sea importante detectarla lo antes posible. Hay multitud de técnicas de imagen y multitud de técnicas que han ido surgiendo a lo largo del tiempo para poder realizar esto. Sin embargo, parece que la ecografía carotídea es la que más auge tiene y la que mayores resultados está obteniendo, ya que va a determinar el grosor de la íntima media de la carótida y va a detectar la presencia de placas de ateroma y ya un daño establecido. Y es mucho más fácil y más barato realizar una ecografía de la carótida que realizar un TAC o una resonancia coronaria, que no está disponible en todos los hospitales. Por ejemplo, en mi hospital no tiene, tenemos que mandarlo al General de Alicante, con lo que conlleva la lista de espera
y todo el estrés administrativo. Podría haber puesto 10.000 artículos que hablen de la ecocarotidia. Si tú metes en PubMed o en cualquier base de datos ecocarotidia y enfermedades inflamatorias, te salen 10.000 artículos, porque aunque vosotros lleváis muchos años tratando el riesgo cardiovascular, nosotros llevamos relativamente poco tiempo y es una rama de nuestra especialidad que está como en auge. Entonces vemos que los resultados de la ecocarotidia tienen una buena correlación con las variables clínicas, con el estado de inflamación persistente, con la edad, con la duración de la enfermedad y con la seropositividad de anticuerpos. Y también se ha visto que es una herramienta útil para reclasificar a pacientes con AR y riesgo cardiovascular moderado a alto o muy alto en función de los resultados que encontremos en esta prueba. Luego, vamos a ver. Igual que estamos hablando de los eventos cardiovasculares, hay que decir que estos eventos cardiovasculares se producen fundamentalmente porque hay factores de riesgo cardiovascular. Tenemos los 5 clásicos y vemos que estos están aumentados en la artritis crónica y se asocian de forma independiente a la ateromatosis subclínica, a eventos cardiovasculares y a un aumento de mortalidad. La tensión, la hipertensión, es una patología muy frecuente en nuestros pacientes que vemos en la consulta. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la hipertensión arterial suele estar infradiagnosticada en nuestros pacientes jóvenes, porque es normal pensar que un paciente con 70 años, 65, puede tener cifras elevadas de tensión, pero en un paciente de 20, que es un paciente de lupus que puede venir a la consulta, un paciente de artritis reumatoide, aparte de otras causas que pueden producir esta patología, no lo pensamos tan fácilmente. Por tanto, está inadecuadamente tratada respecto a los pacientes mayores y va a ser muy importante vigilar que estos pacientes estén adheridos al tratamiento, porque igual que os he dicho que es difícil que un paciente joven piense que tiene la tensión alta, también es más fácil que ese paciente joven piense que puede dejar de tomar la medicación porque tiene que tomar pastillas para su artritis, porque él lo que necesita es moverse y hacer cosas en su vida diaria, tiene 2 niños, tiene que llevarlos al colegio, tiene que hacer muchas actividades con ellos, pero la pastilla de la tensión y la del colesterol ya ni os cuento. Si el colesterol está bien, me la tengo que seguir tomando. Esa es la pregunta que digo, pues su médico de cabecera, ¿qué le ha dicho? Me ha dicho que sí. Digo, pues no espere que yo diga otra cosa distinta a su médico de cabecera. Usted tiene el colesterol bien porque se toma la pastilla, no porque ha venido el Espíritu Santo a ponérselo bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta también el tratamiento de base que reciben nuestros pacientes, ya que algunos fármacos de los que usamos nosotros, como pueden ser la ciclosporina o la leflunomida, pueden aumentar las cifras de tensión arterial y incluso algunos biológicos, sobre todo en pacientes que ya previamente estaban diagnosticados de tensión arterial alta y que además le añadimos este tipo de medicación. Entonces, en estos casos sería conveniente la vigilancia de las cifras tensionales, fundamentalmente cuando comenzamos el tratamiento, para ver que no haya ningún despiste a ese nivel. Volvemos a Karma y vemos que tanto cifras de colesterol como cifras de tensión son mayores en pacientes que tienen una patología inflamatoria como que en pacientes que no tienen una patología inflamatoria. En cuanto a la diabetes, tenemos que decir que también existe un aumento de diabetes en nuestros pacientes respecto a los controles, tanto de diabetes como de resistencia a la insulina como de síndrome metabólico. Y hay que tenerlo en cuenta a la hora de poner el tratamiento, ya que muchas veces ponemos corticoides para controlar la enfermedad y controlar la actividad, y eso hace que se descontrole una diabetes que ya previamente estaba diagnosticada, y entonces habría que ajustar el tratamiento que ya está recibiendo el paciente, o bien que se desencadene una diabetes corticoidea, y en este caso habría que vigilarlo y poner tratamiento si precisara. En cuanto a la obesidad, es otro factor clásico que está relacionado, se relaciona con el estado mantenido de inflamación de bajo grado. Los pacientes lo relacionan con que no pueden andar, no con que no hacen dieta.
pero vamos, sobre todo con la discapacidad y la dificultad para movilizarse, y hay que tener en cuenta también tratamientos como los corticoides. Muy mal. Y luego tenemos que tener en cuenta también que no solo la obesidad influye, sino que, por ejemplo, en la caquesia reumatoide, que se produce en AR muy avanzada y con elevación prolongada de los reactantes de fase aguda, existe también un aumento del riesgo cardiovascular. En cuanto al tabaco, pues está implicado en el desarrollo de las enfermedades reumatoides inflamatorias, puede deberse, hemos visto, no sé si han explicado un poco fisiopatología, pero parece ser que la citrulinización de proteínas y el desarrollo de anticuerpos citrulinados a nivel pulmonar puede preceder años el desarrollo de una artritis. Tienen peor respuesta al tratamiento los pacientes que fuman, tienen peor pronóstico y se mueren más y responden peor a los tratamientos. Por tanto, tienen que dejar de fumar. En cuanto a los lípidos, son los factores más independientes de riesgo cardiovascular que se asocian con más frecuencia a las patologías inflamatorias y que tienen un comportamiento distinto a la población general, fundamentalmente en la artritis reumatoide, ya que en fases activas parece ser que disminuyen el colesterol total y las dos fracciones, HDL y LDL, permaneciendo elevado el riesgo cardiovascular. Y se recomienda que pacientes activos se valoren el índice aterogénico más que las cifras de colesterol total aisladas. Y en fase inactiva es cuando parece que aumentan los lípidos, de ahí que Euler, en una de sus recomendaciones, recomiende evaluar en ese momento el riesgo cardiovascular de los pacientes. Y aquí se produce la llamada paradoja de los lípidos, porque en fase activa el colesterol baja y sube en fase inactiva. Pues tampoco queda muy claro. Aquí el doctor González Gay y el doctor González Guanatey hacen una serie de reflexiones sobre los lípidos y llegan a la conclusión de que esto es como poco paradójico. Por otra parte, en la inflamación se produce una oxidación del HDL colesterol con una reducción de apolipoproteína A1 y paradosonasa. Y esto da lugar a que el HDL se convierta en proinflamatorio y proaterotrombótico, lo que hace que aumente más el riesgo cardiovascular. Aquí tenéis una tabla que ya tenéis en el libro de los distintos fármacos que podemos usar nosotros y cómo van a influir sobre los factores de riesgo cardiovascular y los eventos cardiovasculares. Por ejemplo, en los FAMES sintéticos convencionales vemos, por ejemplo, como la ciclosporina o la leflunomida pueden aumentar la tensión, mientras que otros, como la hidroxicloroquina, pueden mejorar la resistencia a la insulina, el perfil lipídico e incluso la actividad física. Y con todo esto, Euler hace una serie de recomendaciones que actualiza en el año 2017 y en el que da una serie de recomendaciones generales y luego hace recomendaciones específicas. En una primera recomendación lo que nos dice es que lo prioritario es controlar la actividad de la enfermedad. Se ve que los pacientes tratados tanto con FAMES sintéticos como con biológicos ha habido una disminución de eventos cardiovasculares y en el registro Corona, que es un registro de pacientes tratados con este tipo de fármacos, hay una disminución del riesgo cardiovascular y de la mortalidad global de pacientes tratados con anti-TNF frente a metotrexate y otros FAMES, con una mayor reducción en los pacientes que responden frente a los que no responden. Por otra parte, recomiendan evaluar riesgo cardiovascular cada 5 años y recomiendan reconsiderar estos 5 años, es decir, adelantarlo en casos muy activos de riesgo elevado o en aquellos casos que haya progresión de la enfermedad o cuando se introduzcan cambios en la medicación de fondo, porque esto puede provocar aumentos de tensión, aumentos de lípidos, dependiendo del tratamiento que se ponga. Luego recomiendan calcular el riesgo cardiovascular usando el score, que no seré yo la que os diga cómo hay que usarlo, porque que calcula el riesgo a 10 años de tener un evento cardiovascular y divide los riesgos en bajo, moderado, alto o muy alto, dependiendo de los valores que se usen. Sí, voy por la 4 hasta la 10. Y en la recomendación 4 lo que recomiendan es medir los lípidos, sobre todo cuando la enfermedad esté controlada, como he dicho antes, o inactiva, sobre todo el colesterol total y el HDL por la paradoja de los lípidos. También recomiendan multiplicar el índice de riesgo cardiovascular
por 1,5 en todos los pacientes con AR. En las primeras recomendaciones únicamente lo recomendaban en aquellos que tenían factores de riesgo más importantes o de mayor progresión. Sin embargo, EULAR, a la luz de los últimos estudios, ve que las escalas de riesgo cardiovascular que se usan en la población general van a infraestimar el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Entonces recomiendan que en todos, sea cual sea el riesgo cardiovascular, se multiplique por 1,5. Recomiendan el uso de la ecografía carotidia para el cálculo de este riesgo, sobre todo en pacientes con riesgo intermedio, en el que vamos a ver si hay aumento del grosor de la íntima media o la presencia de placas de ateroma. Y así se pueden clasificar hasta un 63% de los pacientes en pacientes con alto o muy alto. Y eso nos va a hacer que le pongamos o no pongamos tratamiento a estos pacientes y en la manera de seguirlos. Sí. De acuerdo con la recomendación 3 y 6, un grupo de expertos se reúne y nos dice que este algoritmo sería como poco beneficioso para nuestros pacientes. Hay que coger datos clínicos y factores de riesgo clásicos, se le hace el score y dependiendo de si el riesgo es bajo, se hace una evaluación cada 5 años o antes si hay cambios. Si es moderado, una ecocarotidia. La ecocarotidia, en función del resultado, si no se producen estos datos, nueva evaluación en 5 años, y si se produce, ya hay una placa de ateroma o hay un aumento de la íntima media, ya pasaríamos a un riesgo alto o muy alto y ya habría que tratar y realizar no solo medidas preventivas, y realizar revisiones periódicas. La recomendación 7, cambios sobre el estilo de vida. La recomendación 8, los niveles de lípidos, que tampoco voy a decir cómo tienen que tratarse y en qué niveles tiene que estar el colesterol. Esto está mal, porque es mayor de 40 en hombres, mayor de 45 en mujeres. Y los me acabo de dar cuenta. Y los niveles de tensión, pues, recomiendan las cifras similares a la población general. Se aconseja usar tanto hipotensores como estatinas en función del paciente y de las comorbilidades que presente. De todas formas, el porcentaje de pacientes tratados es muy bajo. De los pacientes con artritis reumatoide que tienen dislipemia, únicamente un 27% de los pacientes estaría tratado según la serie. Y se ha visto que el uso de estatinas sería importante, ya que va a estabilizar y va a disminuir el tamaño de la placa de ateroma, y por otra parte, si las dejamos, aumenta el riesgo de presentar eventos cardiovasculares como el infarto. Y las recomendaciones 9 y 10 se refieren a los corticoides y a los AINES, que hay que hacerlo, su prescripción debe hacerse de una manera con cabeza y no a lo loco, y reducir las dosis en cuanto se pueda. Y ya, conclusiones. Decir que el riesgo cardiovascular es una de las más importantes comorbilidades asociadas a las enfermedades reumáticas inflamatorias, que está aumentado en nuestro paciente y que esto conlleva aumento de eventos cardiovasculares, aumento de la morbimortalidad y peores desenlaces, y que por tanto es necesario ya plantearnos el control del riesgo cardiovascular desde el mismo momento del diagnóstico de la enfermedad, no cuando ya estén las cifras de colesterol por las nubes y la tensión por las nubes, sino que hay que hacer una vigilancia estrecha desde el principio. Y yo con esto me quiero hacer una reflexión. A la luz de estos datos, que no he querido dar demasiados datos, pero bueno, creo que ha quedado un poco claro, me hago esta pregunta: ¿por qué no dudamos en controlar el riesgo cardiovascular en un paciente diabético? Está claro que en un paciente diabético, a nada que le sube el colesterol, ya le estamos poniendo la pastilla y ya control, no vaya a ser que tenga algún problema. Y en nuestros pacientes no lo hacemos tanto, no lo pensamos tanto, no lo pensamos, por lo menos muchas veces, cuando los datos son al menos similares a los de la diabetes tipo 2. Y por último, os pido, por favor, que tengáis en cuenta a nuestros pacientes, que yo sé que vosotros lleváis mucha carga asistencial, que lleváis mucho hipertenso, mucho diabético, muchos abuelos, pero nuestros pacientes también tienen riesgo cardiovascular, y yo os pido, por favor, aunque no sois de mi área, que nos ayudéis a controlar el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Maribel.